Palestina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar. Bienvenidos a su programa Nuestra América y Más, que les brinda una ventana hacia Latinoamérica, el Caribe y Massachusetts. Hoy tuvimos unos problemas técnicos y por eso nos tardamos en comenzar, pero queríamos, como siempre, agradecerles que estén sintonizando y viendo este programa, y el equipo que producimos el programa en forma voluntaria e independiente, nos es muy grato y es un gusto estar con ustedes como siempre todas las semanas para llevarles noticias de la región nuestra americana, y que muchas veces son noticias que no pueden ver por los demás medios de comunicación. Tratamos de mostrarles otro punto de vista que sirva también para la reflexión, y así todos juntos poder contribuir en la construcción de un mundo mucho más humano y pluripolar. Bueno, el tema del programa de hoy tendrá temas de actualidad variados. Tocaremos los resultados de las elecciones en Grecia y el impacto que eso tiene como ciudadanos latinos que somos, el impacto que eso va a tener. Además hablaremos de ciertos temas de Venezuela, acusaciones que se le ha hecho al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y luego pasaremos y dedicaremos gran parte del programa a un tema que es de la historia venezolana reciente, relativo a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y lo que ocurrió el 23 de enero de 1958. Bueno, agradecemos como siempre que nos acompañen, comuníquense con nosotros a través de nuestros contactos y disfruten el programa de hoy. Le doy pase entonces a mi compañero Jorge Marín. Muchas gracias, Vanessa. Aquí estamos de nuevo en Nuestra América y Más. Las elecciones en Grecia es un punto que vamos a tomar porque tiene ciertas connotaciones con Nuestra América. El candidato que acaba de ganar, Alexis Tsipras, es un personaje de izquierda al cual ha estado en Venezuela en el 2013, donde le rindió honores a nuestro comandante eterno Hugo Chávez. El triunfo de Alexis Tsipras envía un mensaje muy claro a los países conservadores de Europa, los cuales han aplicado un paquete de austeridad a Grecia y que ha causado un desempleo del 25%. Desde el 2010, gracias a estos países de Europa y el Fondo Monetario Internacional, la deuda de Grecia creció unos 270 billones de dólares. La deuda de Grecia es ahora 175% del Producto Interno Bruto. Alexis Tsipras gana estas elecciones con la promesa de reestructurar esta deuda, algo que Alemania y Finlandia se han negado a hacer. Hoy el gobierno de Grecia acaba de suspender las privatizaciones que se estaban negociando, como el puerto de Piraeus, la refinería Hellenic Petroleum y la compañía de electricidad en Grecia. Veamos este reporte de RT al final de la campaña de Alexis Tsipras. Seguimos con otro tema. Syriza necesita de una mayoría absoluta para evitar crear colisiones y poder llevar a Grecia por un mejor camino. Así lo declaró el líder de la formación de izquierdas, Alexis Tsipras, en el acto de cierre de su campaña. Entre los invitados de honor se encontraba uno de sus aliados paneuropeos, el secretario general de la formación española Podemos, Pablo Iglesias. Francisco Guaita nos trae desde Atenas más detalles sobre el posible cambio de rumbo político de esa nación. Miles de personas se congregan en el corazón de Atenas para apoyar al partido que lidera en estos momentos las encuestas de las elecciones parlamentarias de Grecia, Syriza, una formación de izquierdas contraria a las políticas de austeridad dictadas por Berlín. En ese sentido, su líder, Alexis Tsipras, ha dicho que necesita una mayoría absoluta para llevar a cabo sus políticas en favor de los más desfavorecidos
y de las personas que están sufriendo aquí en Grecia todos los recortes durante más de 4 años y en una crisis cuya recesión económica lleva más de 6 años. Las cifras en Grecia muestran la situación crítica del país. 1/3 de la población no tiene acceso a la salud, más del 25% está desempleado y además el Producto Interior Bruto se ha reducido en un 25%, un dato económico que solo se da después de una guerra. La situación en estos momentos es que este domingo por primera vez un partido de izquierdas puede gobernar aquí en Grecia y la situación no es única, ya que en otras partes de Europa nuevos partidos quieren dar un golpe en la mesa en el mapa político europeo. El supuesto cambio de opinión entre los electores griegos o españoles ahora por opciones nuevas, situadas más o menos en la izquierda, o al menos en una izquierda alternativa, no se debe a que de repente los griegos se hayan hecho todos de izquierda radical o que los españoles se vayan a hacer de izquierda radical. Simplemente la sociedad civil en ambos países está harta de unas políticas que han fracasado absolutamente y que están llevando a la pobreza. Pero estas elecciones tienen una connotación mucho más importante que solo aquí, en el país heleno, ya que Europa está muy pendiente de estos comicios desde Bruselas, desde Berlín, donde se están llevando a cabo estas políticas de austeridad. Han apuntado y hasta en algún caso han amenazado con que Syriza puede generar caos en la política económica del país. Mientras tanto, países como España, donde hay ciertas similitudes, sobre todo en donde el desempleo también suma unas cifras importantes, más del 25%, han estado aquí presentes sus líderes como Pablo Iglesias, que ha estado presente, ha llegado hasta Atenas para dar su apoyo al líder de Syriza, mientras el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dado su apoyo en la última semana al actual primer ministro de Grecia. En este reportaje ven las consecuencias y cómo España está involucrado en estas elecciones. Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη. El grito de desesperación de una pensionista griega irrumpe en directo en un programa político. Quedan escasos días para sus elecciones parlamentarias. Miembros del actual partido de gobierno la escuchan en plató. Σκύψετε το κεφάλι, δεν έχετε να πείτε τίποτα. Κυρία Κατσούλη. Είμαι χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες. Interesante como la señora participó en el programa, que no esperaban su participación. Este domingo hubo un reporte del periódico ABC de España donde se reporta que el líder de la escolta de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, desertó a Estados Unidos. Su nombre es Limsi Salazar y supuestamente tiene en su posesión documentos y videos donde se prueba que Diosdado Cabello y por consecuencia todo el gobierno de Venezuela está vinculado con el narcotráfico. Supuestamente hay una investigación que lleva la DEA contra Diosdado Cabello y ahora estas evidencias ayudarían a avanzar esta investigación. Lo que pasa es que este periódico de España, el cual es de la extrema derecha, al igual que El País, no dejan de atacar al gobierno de Venezuela. Son un arma de la oposición que con la ayuda de ex oficiales de Venezuela se la pasan llenando las páginas de supuestas corrupciones para influenciar la opinión pública en Venezuela y en el extranjero. Pero no lo van a lograr. De lo único que es culpable Diosdado Cabello es de no tener pelos en la lengua para desenmascarar a los opositores golpistas en Venezuela. Él tiene un programa de televisión donde hace público denuncias de colaboradores que están infiltrados con grupos de la oposición. Esto les ha afectado mucho a ellos y Diosdado Cabello, la oposición lo sigue atacando por lo visto desde el interior y exterior del país. Han tratado de descreditarlo porque no lo han podido comprar. Ha sido fiel al ideal bolivariano y al presidente Chávez y Maduro. Y el pueblo de Venezuela le será fiel a él. Veamos lo que dijo la diputada Blanca Ecur en la Asamblea Nacional.
Ciudadanos presidentes, ciudadanos vicepresidentes, diputados, diputadas, pueblo de Venezuela. Estamos pidiendo una moción de urgencia porque esta patria ha sido víctima de un nuevo ataque. Este pueblo, nuestro pueblo, ha sido víctima de un nuevo ataque. Las instituciones de nuestro Estado han sido víctimas de un nuevo ataque. Esta asamblea, este parlamento, las casas de las leyes de nuestra patria han sido víctimas de un nuevo ataque. Un héroe de la revolución bolivariana del 4 de febrero, nuestro compañero y camarada Diosdado Cabello, es víctima de un ataque de un imperio en decadencia, de los principales narcotraficantes de este mundo. Ellos que han hecho de la violencia y del narcotráfico un negocio, hoy pretenden enlodar al pueblo venezolano. Nosotros denunciamos ante nuestro pueblo y ante el mundo esta acción canalla contra la patria venezolana. Nosotros defendemos a nuestra patria, defendemos a nuestro pueblo y defendemos a los héroes del 4 de febrero, al compañero, al revolucionario intachable que es Diosdado Cabello Rondón, hijo del comandante Chávez, hijo de los libertadores de esta patria. Y lo decimos con orgullo, lo decimos con convicción, porque no conoce la derecha internacional los valores del pueblo venezolano. No pueden tocar lo que significa para Venezuela lo más sagrado, el honor de nuestros hombres y de nuestras mujeres. No lo pueden tocar ni difamar. Nosotros asumimos esta acción vergonzosa como parte de una acción global, estrategia de los gringos contra Venezuela. Hoy, en esta guerra del petróleo que han desatado los gringos, donde uno de sus objetivos fundamentales es Venezuela, donde existen las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, pero sobre todo porque Venezuela entendió que el petróleo no era para someter a los pueblos, sino para ayudar a su liberación. Hoy los gringos están haciendo una reunión con países del Caribe sobre el tema petrolero. Su objetivo, destruir Petrocaribe. Los gringos que usaron por muchos años el tema del petróleo para sabotear a los pueblos del Caribe, para someterlos, para doblegarlos, para condenarlos al hambre y a la miseria. Así que esta acción política desde los Estados Unidos y desde España, otra derecha decadente, otra derecha corrupta, que es un oprobio para el pueblo español, hoy es en el marco de toda una acción global en contra de Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela es un ejemplo de dignidad. Ellos saben que el pueblo venezolano no se va a quebrar por una campaña infame como la que intentan desatar en contra de nuestro camarada, compatriota, héroe de la revolución bolivariana, Diosdado Cabello. Pero ellos intentan enlodar la revolución bolivariana ante el mundo. Hicieron una campaña gigantesca para asociar la propuesta griega con el chavismo y descalificarlo. Pues resulta que por descalificarlo como chavistas triunfaron en Grecia y seguirá triunfando Chávez en el mundo, porque es un ejemplo de dignidad, de que los pueblos pueden vivir de pie y no de rodillas ante ningún imperio. Por eso, esta campaña en contra de nuestro camarada Diosdado Cabello intenta enlodar la revolución bolivariana. Utilizan sus mentiras, utilizan sus propios mecanismos, porque ellos han tratado de corromper al mundo con su droga, con sus negocios sucios, porque ese mismo imperio que trafica
con seres humanos, porque hicieron su fortuna trayendo esclavos de África, hoy lo hacen con el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Bueno, como pudieron observar, el apoyo a Diosdado Cabello es completo en la Asamblea Nacional. Para despedir este segmento y en honor al 23 de enero, del cual Rena y Vanessa van a hacer una presentación después de este segmento, tenemos un video que se trata de dictadores. Como Vanessa mencionó, en 1958 fue cuando derrocaron al dictador Pérez Jiménez en Venezuela. Así que en honor a esa fecha, queremos que vean este próximo video. Hasta la próxima. Nicaragua, en Perú, Morales, Bermúdez, Colombia y Rojas Pinilla, asesinato a multitudes. Videla en Argentina y en Chile fue Pinochet. Venezuela y Pérez Jiménez, Paraguay con Stroessner. Banzer en Bolivia, Figueredo en Brasil, en Uruguay fue Bordaberry. Todos vendieron su país, todos vendieron su país, sí, todos vendieron su país, todos vendieron su país. Lo que nos toca en la oscura nebulosa, somos ciegos, contingencia, realidad. Santa política internacional frente a la constelación imperial. La única opción es mendigar. Multinacional represiva, otro golpe de la CIA. Militares y policías se autorizan a matar, secuestrar, torturar. Y al final, la Guerra Fría junto a sus ideologías son razón para matar. Quedamos confinados, sale la bomba abajo en la cadena, se extiende la pobreza, se concentra la riqueza. Quedamos confinados, sale la bomba abajo en la cadena, se extiende la pobreza, se concentra la riqueza. Recalcar que las fuerzas armadas no están contra el pueblo, sino que están contra la hambruna que estaba sembrando un movimiento marxista del señor Allende, contra las colas que rodean a todas las calles de Santiago, contra el hambre, contra la pobreza, contra la miseria, contra el sectarismo que nos está llegando el señor Allende. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Entendido, digo perfectamente, cambio. América fue conquistada por un nuevo imperio que utilizó la dictadura para hacerse nuestro dueño. América fue conquistada por un nuevo imperio que utilizó las dictaduras, fueron fachadas de asesinos y ladrones. Hoy algunos se pasean y otros se esconden. Vivir con sangre en la conciencia, eso pesa, pues viven con sangre en sus conciencias. Burguesía comisionista, tú vendiste tu alma al diablo y entregaste Latinoamérica por unos pocos dólares a cambio. Tomada, mutilada, controlada, dejaron a nuestra Latinoamérica agonizada. Somoza en Nicaragua, en Perú, Morales, Bermúdez, Colombia y Rojas Pinilla, asesinato a multitudes. Videla en Argentina y en Chile fue Pinochet. Venezuela y Pérez Jiménez, Paraguay con Stroessner. Banzer en Bolivia, Figueredo en Brasil, en Uruguay fue Bordaberry. Todos vendieron su país, todos vendieron su país, sí, todos vendieron su país, todos vendieron su país.
Damos inicio ahora al segundo segmento del programa y lo vamos a dedicar a un hecho histórico venezolano, como es la caída de la dictadura del militar Marcos Pérez Jiménez. Para ello queremos explicar un poco quién fue Marcos Pérez Jiménez y el tiempo que él duró en el poder. Él comienza en el poder con una junta militar, la cual él realmente era el que tenía el mando, a pesar de que no era la figura principal, y después ya en 1952 toma el poder completamente, y para ello ocurre un plebiscito, no digamos un plebiscito, no, ocurre una contienda electoral que era para poder hacer una asamblea constituyente, y dado que veía que iba a perder, entonces ahí decide tomar el poder en forma absoluta y dura en el poder hasta 1958. Sí, esto fue un hecho que él quiso agrupar lo que eran en esos momentos los partidos de Acción Democrática y COPEI, pero claro, él imponiéndose, porque primeramente él duró un año, de 52 al 53, como presidente provisional. Vamos a ver el siguiente video en el cual se muestra esa vida de quien fuera Marcos Pérez Jiménez. El presidente Jiménez jura el cargo prometiendo gobernar eficazmente, explotar las riquezas naturales de la nación y desarrollar el programa de obras públicas. El 23 de enero de 1958, después de 10 años de represión, violación de los derechos humanos, persecución, torturas, allanamientos y asesinatos, Marcos Pérez Jiménez es derrocado. Meses después, la esperanza de un pueblo que clamaba por sus derechos fue traicionada tras la firma de un pacto que dejó a Venezuela totalmente empobrecida y privatizada. Este periodo en donde Pérez Jiménez tiene el poder en forma dictatorial fue un periodo donde hubo muchos presos políticos torturados. De hecho, para efectos de algunos de los que preparamos este programa, tenemos familiares cercanos que fueron víctimas de estos hechos, en donde los partidos políticos no tenían espacio, y a pesar de que él tenía un modelo donde él quería generar un progreso y tratar de hacer obras muy nacionalistas, a nivel político era totalmente represivo, y vamos a poner ahora un material de un historiador venezolano llamado Vladimir Acosta, quien nos explica los hechos asociados en las fechas cercanas al 23 de enero de 1958 que generan la caída de este dictador, y cómo fuerzas que estuvieron trabajando mucho durante todos esos años, presos políticos y con las fuerzas laborales y partidos de izquierda, se vieron, digamos, defraudados después con los resultados de ese 23 de enero, que trajo como consecuencia un pacto que se hizo entre otros partidos, como fue el Partido de Acción Democrática, URD y COPEI, para mantener el poder posteriormente. Veamos a continuación parte de este material. El 23 de enero de 1958 se produce finalmente el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, producto de un gran movimiento popular definido frecuentemente como movimiento cívico-militar. El proceso de desgaste del gobierno de Pérez Jiménez venía desde el plebiscito que organizó en diciembre de 1957, plebiscito fraudulento que ganó y que aceleró el descontento ya acumulado. El 1 de enero de 1958 se produce una primera rebelión militar, cabezada por un teniente coronel, Hugo Trejo, en Maracay. Intento de derrocamiento de Pérez Jiménez, que era bastante moderado y que tenía conexiones con gente de Acción Democrática y de COPEI. Ese movimiento fracasó en lo inmediato, pero no hay duda de que fue el punto de partida de un proceso de 23 días de crisis que terminó el 23 de enero. El 9 de enero se produce un movimiento en la Marina
y ese movimiento en la Marina encuentra respaldo en el jefe de Estado Mayor de Pérez Jiménez, el general Rómulo Fernández, y el general Rómulo Fernández le presenta el 10 de enero un pliego a Pérez Jiménez imponiéndole ciertas condiciones para mantener el apoyo, entre ellas expulsar al ministro del Interior, Vallenilla Lanz, y a Pedro Estrada, el jefe de la siniestra Seguridad Nacional. Pérez Jiménez se ve obligado a aceptar las condiciones, pero da un contragolpe de Estado 3 días después, apresa a Rómulo Fernández y lo expulsan del país. Sin embargo, la situación de tensión se sigue acelerando y no solo se trata de un movimiento militar, sino que se ha producido un despertar de la gente en las calles. Entonces hay movimientos de todo tipo, protestas estudiantiles en las universidades, protestas en los liceos, participación de sectores populares de diversas clases, protestas en las fábricas, intentos de paralizar la fábrica y manifestaciones por las calles de Caracas. El proceso se va intensificando. Empiezan a participar los grupos también, grupos intelectuales, grupos de profesionales, la iglesia que nunca se queda afuera, cuando ve que un gobierno se va a caer también mete la mano y aparecen allí declaraciones favorables a la democracia y a la libertad, habiendo sido ellos cómplices durante 10 años de todas las trapacerías de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez empieza a desatar una represión cada vez mayor. La policía de ese entonces, cosa que se olvida con mucha facilidad, tenía órdenes de disparar a matar y disparaba a matar, y aquí mataban gente en las marchas y en las protestas pacíficas, lo cual va en este caso generando nuevas protestas y mayores participaciones. Finalmente, la Junta Patriótica que se ha constituido el año anterior y que tiene el respaldo de los partidos principales que existían en Venezuela, Acción Democrática, Unión Republicana Democrática, COPEI y el Partido Comunista, cuyos dirigentes, sobre todo los de Acción Democrática y COPEI, se encontraban en el exterior o se acababan de ir al exterior, como el propio Caldera, que estaba asilado en la Nunciatura y salió el 13 de enero, lanzan la consigna de una huelga general a partir del 21 de enero de ese año. Esa huelga general arranca justamente ese día, cornetas, cierres de fábricas, protestas populares. La represión es brutal en esos días, la policía dispara, ametralla gente, hay una cifra impresionante de muertos y de presos, las cárceles se llenan y Pérez Jiménez cree que así ha detenido el proceso y sin embargo el proceso continúa, de tal manera que el propio 22 de la noche, las otras fuerzas del ejército, hasta los cadetes, incluyendo por supuesto aviación, marina, de tropas de tierra, exigen la salida de Pérez Jiménez y Pérez Jiménez se ve obligado a huir en la madrugada del 23 de enero en un avión. El 23 de enero se convierte entonces en un día de un triunfo popular enorme, de un gran movimiento donde participa la mayoría del país, pero ese movimiento, lamentablemente, pese a todo ese esfuerzo, pese a todos los muertos, pese a todos los heridos, fueron varios miles de heridos y varios centenares de muertos asesinados por la policía, es un movimiento en el cual las fuerzas populares no tienen suficiente coherencia, no tienen suficiente dirección, la mayor parte de gente muy joven, y quienes van a pasar a apropiarse de ese proceso son los grupos económicos, los grupos de la burguesía, que inmediatamente se convierten en la fuerza dominante dentro de ese cambio. Al principio se constituye una junta de 5 militares encabezada por Wolfgang Larrazábal. 2 de ellos han sido perejimenistas y represivos. El día siguiente, el 24, una gran marcha popular hace que salgan estos 2 personajes de la Junta y que entren 2 civiles, pero los civiles que entran son nada menos que Eugenio Mendoza y Blas Lambert y sus subordinados que vienen a cobrarse las deudas que tiene la dictadura. Sí, bueno, este periodo de gobierno de Marcos Pérez Jiménez, como ya han podido observar, que fue un gobierno dictatorial y personalista, así le fue llamado, es un gobierno que también tuvo mucho apoyo de lo que representaba Estados Unidos. Ese gobierno, ese periodo presidencial de Marcos Pérez Jiménez para los Estados Unidos era un beneficio. En este siguiente video ustedes van a poder observar cómo los Estados Unidos reseña la caída de esa dictadura en 1958. Då
Dawn breaks over Caracas, that fabulous city founded on the vast revenue from Venezuela's oil deposits. It's the morning after a revolution in which a would-be dictator, General Jimenez, was deposed at the cost of some 300 lives. And now the capital rejoices over its hard-won freedom. But trouble is not yet over. Political feeling and the desire for vengeance is still running high. When a police state regime is overthrown in a South American country, rioting inevitably follows. As violence increased, the police were ordered to their barracks, and the Army and the National Guard took over the task of restoring order. Presently, crowds gathered outside the Miraflores Palace, where the new ruling junta was being sworn in. It was headed by Rear Admiral Wolfgang Larrazabal in white. After he and his ministers had officially taken office, he broadcast to the people. And calm once more settled over Caracas. Jiménez huye de Venezuela en un avión llamado La Vaca Sagrada, saliendo ahí desde Caracas, y va a República Dominicana, lleva dinero con él, y después vive en España, de hecho muere en el 2001. Lo interesante acá entender es que después que se derroca con el movimiento popular a este presidente, viene una junta que se forma y hacen un pacto para mantenerse en el poder, y el problema principal de este pacto es que excluyen a ciertos sectores políticos, especialmente el Partido Comunista y los sectores de izquierda, y se comienza una etapa que en Venezuela se le llamó la etapa democrática, pero una etapa democrática que era realmente representativa. Para ello hubo dos pactos, un pacto en Nueva York que ocurre en enero, justo previo a la caída de Pérez Jiménez, por lo cual también se entiende históricamente que Estados Unidos sí tenía intereses de salir de Pérez Jiménez también, porque ya estaba quizás volviéndose no acorde a los intereses, y este pacto permite asegurar que posteriormente, en los próximos 40 años, que es lo que en Venezuela se llama la Cuarta República, van a estar controlando el poder uno de estos tres partidos, y de hecho la realidad lo demuestra, porque fueron dos partidos los que mantuvieron en el poder durante esos años. Veamos este material que describe un poco lo que pasó en esos pactos de 1958. 23 de enero de 1958. Las circunstancias históricas políticas del derrocamiento perejimenista nos ayuda a entender una comprensión global de los antecedentes de lo sucedido el 23 de enero de 1958. Aspecto relevante como la crisis de la dictadura y la instauración de la democracia representativa en Venezuela. El periodo 1958-1968 estuvo marcado por tres acuerdos entre los partidos políticos que marcaron el inicio de la democracia representativa. El primero fue el Pacto de Nueva York, que fue firmado el 20 de enero de 1958 para derrocar la dictadura. Se creó un comité integrado por Rómulo Betancourt de Acción Democrática, Rafael Caldera de COPEI y Jovito Villalba de la Unión Republicana URD. Se reunieron en la clandestinidad en el Club Atlético de la Gran Manzana en Estados Unidos, comprometidos en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Estuvieron presentes en el acuerdo el escritor colombiano Germán Arciniegas. El estallido era inevitable. La dictadura, la última del siglo, llegó a su fin el 23 de enero de 1958. El general Marcos Pérez Jiménez huye del país luego de 10 años de férrea dictadura. La presión de innumerables sectores de la sociedad venezolana pone fin a uno de los gobiernos cuya evaluación resulta hoy todavía polémica. Luego de los sucesos del 23 de enero, se constituye una junta de gobierno presidida por el comandante en jefe de la Marina, contraalmirante Wolfgang Larrazabal. Esta junta, presidida entre militares y civiles, se encargó del gobierno de transición hasta las nuevas elecciones presidenciales.
El segundo pacto fue el Pacto de Punto Fijo, continuación del acuerdo iniciado en Nueva York. Los firmantes de este pacto fueron Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Gonzalo Barrios por Acción Democrática, Jóbito Villalba, Ignacio Arcaya y Manuel López por URD. El 13 de febrero de 1959, Betancourt asume la presidencia de la República para el periodo 1959-1964. El acercamiento de Venezuela con Estados Unidos se fortalece con la visita del presidente John F. Kennedy. Raúl Leoni inició su gobierno con el tercer acuerdo, la ancha base, término que inventó Jesús Ángel Paz Galarraga, responsable de la Dirección Nacional de Acción Democrática. Rómulo Betancourt fue elegido presidente. Le siguieron Raúl Leoni de Acción Democrática, Rafael Caldera de COPEI, Carlos Andrés Pérez de Acción Democrática, Luis Herrera Campi de COPEI, Jaime Lucinchi de Acción Democrática y nuevamente Carlos Andrés Pérez. En Venezuela, durante 40 años ensayamos el modelo de democracia representativa, cuya experiencia fue negativa para la mayoría de la población. Ahora, ensayamos un modelo de democracia que constitucionalmente denominamos participativa y en donde el pueblo es el protagonista. Sí, bueno, después de ver estos videos, el siguiente le va a presentar esa vivencia que tuvieron personas normales de la calle que fueron reprimidos, y estos son, van a ver a continuación los testimonios de lo que ellos vivieron en ese 23 de enero y todas las consecuencias que eso tuvo hacia la persona común de Venezuela. Veamos. Venezuela, década de los 50. Con los grandes ingresos petroleros de la época, la modernidad llegaba al país expresada en gigantescas obras públicas ejecutadas por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en el poder de 1952 a 1958, año en que se desmoronó aquella fachada contenida por una aparente prosperidad, pero que sin embargo pisoteaba a un pueblo oprimido sangrientamente. Teníamos un país sometido a una dictadura bárbara. Yo la califico de dictadura militar petrolera. Ese quinquenio tiene dos aspectos. Por un lado, sí hubo muchas obras públicas. El gobierno puso mucho empeño en utilizar la renta petrolera en obras que en cierto modo deslumbraban, y no solamente a muchos venezolanos, sino también a los visitantes extranjeros. La caída de Pérez Jiménez no fue una cosa de un día para otro, sino que él venía gradualmente perdiendo lo que en todos esos años, y hasta cierto modo hasta actualmente, buscan los gobernantes en nuestros países, que es la bendición del Departamento de Estado. Uno dice el 23 de enero y hay que recordar que está empezandito el año. El 1 de enero hubo un intento de golpe, el coronel Hugo Trejo, claro, es dominado, pero entonces 22 días después se logra el gran esfuerzo, que es producto de esa unidad, producto de la locura del propio gobierno militar. A esos partidos políticos jamás se unen los demás sectores, por fin, ¿verdad? Que empiezan a ver, sí en parte por intereses, porque ya no se ven apoyados, me refiero a los empresarios, a la iglesia, que por fin reconoce que está en presencia de una dictadura. Se dio entonces en particular a finales del 56-57 una reunión muy importante que toma forma en la Junta Patriótica, una organización desde la clandestinidad que en su momento fue impulsada inicialmente por el Partido Comunista y a la que se va sumando URD, Acción Democrática y COPEI. Pero eso se tiene que sumar a la gran presión popular que ya viene ejerciéndose en los años 50.
esa noche se fugó Pérez Jiménez. Pérez Jiménez tenía un avión que llamaban la Vaca Sagrada. Bueno, ese avión lo tenía allí en el aeropuerto de La Carlota, y el avión despegó, sería como un poco después de las 12, a la 1. Recuerdo que cuando se oyó el motor sonar sobre Caracas, todo el mundo se echó a la calle a festejar. Yo era un modesto militante de base, pero teníamos una célula en la empresa donde yo trabajaba, que era la General Electric de Venezuela. Recuerdo que a las 12 del día del 21 de enero, los camaradas en la General Electric en Sabana Grande estábamos a la expectativa de no saber cómo respondería la gente a esas hojitas que nosotros habíamos repartido. Y para agradable sorpresa nuestra, vimos que todos los trabajadores dejaron el edificio de la General Electric, un edificio muy grande, y cuando salimos allá a la calle, a la esquina, vimos a la gente luchando con la policía, y la policía quedó en derrota. Los policías tuvieron que salir huyendo, y rápidamente eso se extendió por toda Caracas. En las calles habían caravanas de todo tipo, y acuérdate que había el acoso a la seguridad nacional. El pueblo estaba pidiendo pues la cabeza de los esbirros más conocidos, el Gavilán, todas esas cantidades de torturadores de la seguridad nacional, y habían caravanas de todo tipo por el centro de Caracas, por toda Caracas, pues, y me imagino yo que en el interior. El 22 va a la urbanización 23 de enero, donde nos ataca a nosotros el bloque 23, 24 y 7 Macho. Ahí duró 24 horas echándole a la seguridad nacional plomo a la población. A las 12 y 17 minutos sale un avión y esa pasa por el 23 de enero y nosotros decimos, ahí va Pérez Jiménez. Los Estados Unidos estaban cansados de Pérez Jiménez y tenían sustitutos. En Nueva York se había firmado poco antes lo que se conoció como un pacto firmado por Rómulo Betancourt de Acción Democrática, Jovito Villalba de URD y Rafael Caldera de COPEI. Eso, como lo veo yo hoy, era el preludio de lo que venía. Y tenían este trío allá en Nueva York como, digamos, suplente. 23 de enero sacamos a Marcos Pérez Jiménez, pero en octubre del 58 se firmó el Pacto de Punto Fijo. Y el Pacto de Punto Fijo, ¿qué fue? Fue un pacto, sí, de gobernabilidad entre 3 partidos políticos. 3 partidos políticos que son URD, Acción Democrática y COPEI. Pero el Pacto de Punto Fijo también lo firmó la Fuerza Armada, Fede Cámaras y la Iglesia. Y entonces uno se pregunta, ¿quién quedó afuera? El Partido Comunista, que había impulsado la formación de la Junta Patriótica, ¿no? El Partido Comunista en su momento, con un acto que yo sí creo que de honestidad política, reconoció en principio que además había sido engañado en el 58, ¿okay? Por una cosa de inocencia política, ¿okay? Se dejó secuestrar el proceso. Es que ese secuestro fue posible porque además se conjugaron unos sectores demasiado importantes. Eso eran los partidos políticos tradicionales, para ese momento, las Fuerzas Armadas, los empresarios y la Iglesia. Nosotros corrimos para sacar a los presos políticos. Mientras nosotros hacíamos eso, los elementos que estaban aquí al servicio de Estados Unidos, que estaban alertas sobre esto, corrieron hacia Miraflores y ellos formaron el nuevo gobierno. Nosotros allá como unos tontos y ellos acá donde realmente estaba el poder.
Bueno, ese periodo de Marcos Pérez Jiménez, como comentamos, fue un periodo de mucha persecución política y apresaban a la gente por solo tener ideas diferentes. En el caso particular, en mi familia vivimos eso muy de cerca. Mi abuelo fue torturado, preso, y cuando termina esta dictadura y se espera pues que empiece un periodo mucho más positivo para el país, de todas maneras comienza otro periodo de represión en el cual también tenemos familiares, varios de nosotros involucrados, familiares cercanos que también no pudieron tener el derecho a tener una libre expresión política, y hubo también personajes dentro de la política nacional que hoy día representan el mismo chavismo en Venezuela, como Jorge Rodríguez. Su padre fue asesinado. De hecho, la mamá de Jorge Rodríguez era maestra mía cuando yo era pequeña, y en esa época pues era muy duro porque se suponía que vivíamos en democracia, pero sabíamos muchos que no era verdad, especialmente para un sector que no estaba involucrado en ese pacto de Punto Fijo. Y luego pues quisiéramos entonces hablar de que esa democracia representativa basada también en un pacto, bueno, pasan 40 años y ahora tenemos una nueva situación que la llamamos democracia participativa. Sí, esta democracia, como bien dice Vanessa, participativa, es la que podemos observar desde hace 15 años en Venezuela, es la que también podemos observar en los países de nuestra región, en los cuales han tratado de plasmar ese modelo de gobierno que el presidente Chávez, ¿verdad?, trajo hacia una Venezuela la cual estuvo dormida, estuvo cercenada por ese sector de esos partidos políticos que querían que se impusiera solamente lo que ellos pensaban y quería que pasara en Venezuela. Es por eso que nos sentimos nosotros agradecidos con el presidente Chávez por esa nueva oportunidad que le dio al pueblo venezolano. Es por eso que queremos ver el siguiente video en el cual el diputado de la Asamblea, Robert Serra, que como recordarán, fue asesinado por pensar distinto un 1 de octubre del año 2014, en el cual van a ver este video en el cual se está celebrando ese nuevo comienzo de una democracia en Venezuela. Porque el 23 de enero ahora para los venezolanos representa también el recuerdo de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, pero también el comienzo de un periodo muy duro, como fueron lo que llamamos ahora la Cuarta República, que es una democracia representativa, y Robert Serra lo indica también en este video junto a otras personas. 4 años después de aquel 23 de enero, los bloques de la parroquia que llevan ese nombre siguen siendo testigos de una historia de lucha que dio paso a la democracia representativa y represiva. El 23 de enero de hoy es la muestra de lo que puede alcanzar una comunidad organizada y participativa. Ante los ojos de Bolívar, el compromiso de continuar en la lucha revolucionaria tomó fuerza durante la jornada de este lunes. Que no daremos descanso a nuestras almas ni reposo a nuestros brazos hasta no haber consolidado el ideario del libertador Simón Bolívar, expresado en el profundo amor del comandante Hugo Chávez para alcanzar la definitiva independencia, la estabilidad, el progreso y la grandeza de la patria. ¿Lo juran? ¡Viva el espíritu y la organización popular del 23 de enero de 1958! Fueron muchas las batallas libradas después del 23 de enero de 1958. Andrés Aguilar combatió a los gobiernos de los partidos de derecha Acción Democrática y COPEI, que asumieron el poder por más de 40 años, usurpando la autodeterminación popular. Bueno, aquí dejé parte y jirones de mi piel. Aquí nos dieron duro la dictadura de Rómulo Betancourt, Raúl Leone y compañía, lo que llaman el Pacto de Nueva York, que después se convirtió en el Pacto de Punto Fijo. También recuerda la cárcel y el exilio, mientras camina libremente junto a una nueva generación de defensores de la democracia que tanta sangre costó. Todavía nosotros buscamos a nuestros desaparecidos y tenemos miles de hombres que están buscando a nuestros desaparecidos, que son miles también.
Ha sido la organización de comunidades como esta la que impulsó la creación de una comisión de la verdad en el Parlamento, para que los crímenes de la historia reciente venezolana no queden impunes. Desapariciones, torturas, hubo fosas comunes en nuestro país. Había algo que se nos hacía a los estudiantes, que es la operación helicóptero. Te montaban en un helicóptero, te daban una paliza y te tiraban por cualquier parte del territorio nacional muerto. Nunca sabían de tus familiares. Alguien tiene que pagar por eso. Los actos conmemorativos de esta fecha cerraron con una asamblea popular donde se acordó una resolución de apoyo al gobierno de Hugo Chávez y en rechazo a la política de agresión de Estados Unidos. A lo largo de estos 54 años, la parroquia 23 de enero ha ofrecido en sacrificio la sangre de sus mejores hijos en la lucha por la libertad y la democracia participativa. Hoy, estos hombres y mujeres ratifican su compromiso con la revolución bolivariana y el proceso de cambios que vive esta nación suramericana. Bueno, de verdad que en Venezuela se están dando cambios y esa democracia participativa se representa en que la gente se está tratando de que haya más poder de parte del ciudadano en esas organizaciones que hemos comentado en este programa, donde el poder popular ejerza mucha más influencia en las decisiones del país. Pero queríamos seguir recordando un poco temas que son quizás recuerdos de esa época de la dictadura de Pérez Jiménez, como la seguridad nacional, Pedro Estrada. Esos son personajes que a todo venezolano les toca, ¿verdad? Porque claro que sí. Representaron ese horror que significó la dictadura, esas muertes, esas desapariciones, esas torturas. En las cuales, sí, muchos de nosotros, pues sabemos anécdotas, pues que fueron de las propias familias de nosotros, en los cuales existía eso, el miedo a salir, el miedo a poder ir a una escuela porque no podías, porque te agarraban porque eras hermana o eras la hija de. Entonces esa represión existió en Venezuela y en estos momentos dicen que en Venezuela hay represión. Es totalmente una mentira, porque si ustedes lo pueden ver, nosotros mismos hemos mostrado cuando salen a las calles y pueden marchar y tienen el permiso, cosa que anteriormente no se podía hacer. Sí, hay otra anécdota interesante, como en ciertos procesos electorales durante Pérez Jiménez, si tú no llevabas la carta, se votaba con unas cartas en una urna electoral, y si no llevabas las cartas que no habías depositado, o sea, tenías que llevar al día siguiente a tu trabajo aquellas que no habías depositado en la urna, o sea, que hacían que el voto no fuera secreto. Y si no llevabas eso, significaba que tú entonces no estabas apoyando a Pérez Jiménez, por lo cual eras víctima entonces de represión, se te apresaba, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones no las vivimos hoy día para nada. Hoy hay una libertad política, obviamente hay un grupo que está en el poder, otro que no está en el poder, pero hay una libertad de expresión, hay una libertad de ejercicio político, y ahí se tiene que hacer una lucha, obviamente, para que cada parte pueda expresar sus ideas. Entonces, nos llama la atención, y por eso quisimos hacerle énfasis en este programa al tema del 23 de enero y la dictadura de Pérez Jiménez, como una forma de recordar históricamente qué significa realmente una dictadura, y no estar llamando a ciertos personajes políticos dictadores cuando realmente no lo son. Entonces, bueno, ese era uno de los que queríamos hablar en este programa de hoy. Sí, bueno, y este tema queda, y estas conclusiones que hemos dado, queda a la reflexión de ustedes, para que tengan ese punto de vista, no solamente de nosotros, sino lo que está, y toda esta información ustedes lo pueden corroborar a través del mismo internet. Y bueno, esto no ocurre solo en Venezuela, obviamente estas dictaduras militares las tuvimos en toda Latinoamérica, y esperamos que no se repitan y que en Latinoamérica sigamos procesos democráticos y que avancemos pues a una sociedad mucho más justa y más humana. Entonces, bueno, estamos dándole cierre al programa. Sí, bueno, hemos llegado al final. Queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras cuentas de Twitter, Facebook, toda la red. Pero el Gmail, nuestraamericaymas@gmail.com, mándenos cualquier mensaje. Y si no tuvo la oportunidad de ver completo este programa, lo puede ver a través de nuestra cuenta de Nuestra América y Más en YouTube. Ahí tenemos todos los programas transmitidos, hasta el último de la semana pasada. Que tengan buenas noches y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos
veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios, y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser, que sea como un viento que arranque los matojos, surgiendo la verdad, que limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar